Bendecimos tu nombre. Dele ofrenda de palmas, hermano. Gócese en la presencia del Señor. Sea libre. Y parece que me les adelanté, pero Dios los bendiga en esta mañana en el nombre de Jesús. Si me acompaña, hermano, ahí en su lugar a hacer una oración, a elevar una oración, para que sea el Señor el que nos ministre por medio de su palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, en esta mañana, en la que nos has concedido, Señor, el poder reunirnos nuevamente, el poder alabarte, el poder adorarte. Gracias, Señor, porque nos concedes acercarnos a tu presencia. Gracias, Padre, porque tenemos ese privilegio tan grande. Y te damos gracias, Señor, por ese amor por el cual hemos sido amados. Te ruego, Señor, Padre Santo, que bendigas esta palabra. Añádele bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que no solamente, Señor, seamos oidores de tu santa palabra, sino que cada uno de nosotros, Señor, Padre, aprenda a ser hacedor de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesucristo, bendice, Señor, bendice, Padre, a tu pueblo que se hace presente. Bendice, Señor, a mis hermanos que se han esforzado, Padre, al estar el día de hoy en este lugar, aquí reunidos, Padre, para que podamos recibir de tu pan. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, por siempre y para siempre. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Dios los bendiga en esta mañana. Nuestro pastor fue a un retiro de pastores para el lado de Los Ángeles. Entonces nos ha dado el privilegio a nosotros, a mí, a mi hermano Pedro, de compartirles la palabra. Y ciertamente es un privilegio que nosotros podamos compartirle la palabra. Amén. Entonces le ruego, hermano, un poco de su atención en estos minutos en los que le voy a compartir este mensaje. Y si me acompañan, hermano, allá a la escritura, déjeme, porque parece que no es esa la cita. Ahí está. Voy a comenzar, hermano, con esta escritura, con esta palabra, y yo le quiero hablar, hermano, de lo que es la libertad. La libertad a la que usted y yo hemos sido llamados, porque para eso Dios nos ha llamado, para hacernos libres. Amén. Entonces, hermano, aquí en el libro de Juan, en el capítulo 8:31, dice así. Y el encabezado dice: la verdad os hará libres. Entonces, en el 8:31 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. En el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron en el 33, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres? Entonces, hermano, muchas de las veces, por ejemplo, si ahorita yo le digo a usted es libre, usted me va a decir que sí. Porque en este encuentro ellos, hermano, le dijeron: ¿Cómo nos dices que no somos libres? Si somos hijos de Abraham. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y hermano, aquí ellos, hermanos, se consideraban hombres libres. Así como muchas de las veces nosotros nos consideramos libres. Pero en realidad, si vemos la realidad, necesitamos ser libres de muchas cosas. Porque aquí, hermano, ellos estaban caminando, hermano, ellos estaban viviendo, hermano, una vida en la que ellos pensaban que estaban haciendo bien, que estaban agradando a Dios. Viene el Señor y les dice: hey, ustedes son esclavos, por decirlo así. Ustedes no son libres. Y ese es el asunto, hermano. Ese es el asunto de que si nosotros no reconocemos que necesitamos libertad, vamos a seguir siendo esclavos. Tanto del pecado como del mundo. Hay que reconocer que necesitamos ser libres. Reconocer delante de Dios en donde, hermano, necesitamos ser libres. Amén. Porque de lo contrario, hermano, vamos a preguntarle a Dios:
¿Por qué me dices que necesito ser libre? Si yo soy libre, yo canto, yo danzo, yo aplaudo, yo brinco, pero dentro de nosotros hay cosas que necesita el Señor sacar. Porque nosotros podemos vivir, hermano, aparentemente nosotros, externamente, mejor dicho, externamente nosotros podemos, hermano, correr y brincar aquí, pero dentro de nosotros hay unas cosas que necesita el Señor sacar. Déjeme ponerle un ejemplo. Por ejemplo, usted ve una planta que es venenosa. Y si usted solo le quita los frutos, hermano, esa planta va a seguir echando veneno, va a seguir siendo venenosa. Sí, hermano, usted solo, porque hay plantas, hermano, que, fíjese, eso es bien interesante, porque hay plantas, cuando nosotros, por ejemplo, en nuestra casa hay plantas que uno las corta y como que la planta se agarra de la tierra y solo se quita lo que es de arriba y la raíz queda ahí. Y que al cabo de 2, 3 días, la planta otra vez empieza a retoñar. Y lo que Dios quiere es arrancar desde la raíz el mal, que no nos deja ser libres. Porque si usted, hermano, arranca esa planta venenosa, ya no va a crecer, si la arranca desde la raíz. Un cáncer también, hermano, por eso mutilan el cáncer. Por ejemplo, un cáncer en un dedo, el cáncer está ahí en el dedo, tiene que ser mutilado. ¿Por qué? Porque si no lo quitan, ese cáncer sigue extendiéndose. Entonces es lo que Dios quiere, quitar todo lo que no nos deja ser libres, hermanos. Sacar todo lo que no nos deja ser libres. Porque mire, por ejemplo, las enfermedades. Por eso Dios permite que se evidencien externamente. Porque por ejemplo, en el caso de la enfermedad esta de la diabetes, o diabetes, no sé cómo se diga, esa enfermedad, hermano, da comezón. Esa enfermedad empieza como a nublar la vista. Esa enfermedad, hermano, tiende a que la gente se siente muy cansada, la gente. Tiende, hermano, también a sentir la boca seca. Y a veces hay hasta mareos, fuertes los mareos. Y eso es externo. Por ejemplo, a veces hay mucha comezón en su piel, en la piel, perdón. Hay mucha comezón, no en su piel, sino en la piel. Y es porque el cuerpo dentro está sufriendo consecuencias. Por eso Dios permite que esas enfermedades sean externas. O sea, que la enfermedad se evidencie, mejor dicho, en el cuerpo. Por eso le digo que, o sea, necesitamos reconocer que necesitamos ser libres. Amén. Buscar al Señor y para que el Señor nos haga libres. Fíjese lo que dice acá. En el libro del Éxodo, en el capítulo 1 y en el versículo 8, dice así: y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Dice: procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra, dice, se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Usted sabe aquí la historia, hermano, de que dice la escritura que hubo hambre en Canaán y hubo hambre en Egipto también. Entonces dice la escritura, hermano, que Jacob salió con sus hijos y se fue, hermano, a Egipto. Usted sabe también que a José lo vendieron y se lo llevaron esclavo a Egipto. Ahí el Señor, hermano, hizo algo maravilloso con él. Ahí el Señor lo exaltó, ahí el Señor hizo cosas que para nuestra vida también son de beneficio, que son figurativas. Pero lo que yo le quiero decir, hermano, es de que viene Jacob y habita en la tierra de Egipto y luego de ahí dice que comienza a crecer Israel. Pero el asunto es de que cuando dice que el faraón que cuando estaba Josué, dice que muere. José, perdón. Dice que muere y se levanta otro faraón. Y dice que este no sabía nada de José.
Entonces dice la escritura, hermano, que empieza a obrar con astucia. Empieza a obrar astutamente. Y luego fíjese lo que dice acá. Acá en el libro de Éxodo, ahí estamos en el 1. Dice, entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Dice, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Y luego dice acá en el 1:12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaba y más se extendían. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Entonces los egipcios, dice pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente. Oiga, en el 14, dice, y les amargaron la vida con dura servidumbre, dice, en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Dice, todos sus trabajos se los imponían con rigor. Ahora, a nosotros se nos ha enseñado que Egipto es figura del mundo. Y eso es lo que hace el mundo hoy en la actualidad. Eso es lo que está haciendo hoy el mundo, eso es lo que está haciendo hoy el sistema, que está atrapando a muchos creyentes, hermano. Está atrapando a muchos, hermano, tratando, hermano, de alcanzar la felicidad por medio de los bienes materiales. Y mucha gente, hermano, se está esclavizando del trabajo. Ahora, yo no le he venido a decir que no trabaje. El asunto es, hermano, de que lo que me llamó la atención, que no se logra ver ahí, pero espero y lo vea allá. Lo que me llamó la atención es de que dice que les amargaron la vida. Y ese es el problema. Que puede venir amargura a causa de la insatisfacción. Puede llegar la amargura. Y eso es lo que el mundo hace. Porque le digo, Egipto es figura del mundo. De que los maltrataban, hermano, les ponían cargas pesadas. Porque dígame usted si es bueno trabajar 20 horas al día. Eso es pesado. Ahora que los que lo hacen, que el Señor los ayude. Porque eso es pesado, hermano. Y le digo, yo no le he venido a decir que no trabaje, no. Lo que le he venido a decir es que tengamos cuidado. Porque el mundo, hermano, nos puede abrazar y nos puede mantener ahí. Y puede que venga la amargura a nuestra vida, a la vida. Puede que venga la amargura, hermano, y esa amargura, hermano, nos haga cautivos. Por eso mucha gente, hermano, pone, y lo que decía hoy la profecía, no pongas pretextos. No pongas pretextos. ¿Por qué, hermano? Porque muchos, hermano, empiezan a hallar despropósito en la vida. Empiezan a hallarle despropósito y se justifican. También lo decía, no te justifiques. Para allá de justificarte. Porque se justifican. ¿Por qué? Porque el mundo ya los tiene, mire, abrazaditos. ¿Por qué? Porque están disfrutando temporalmente. Ahora, eso es interesante, hermano, porque ellos, hermano, estaban trabajando y los mantenían, hermano, esclavos, y dice que les ponían duros trabajos, y dice que los oprimían, y dice, hermano, que los maltrataban. Ahora el mundo, hermano, no es así, figurativamente. Pero en realidad sí, porque el mundo está oprimiendo, hermano. Está poniendo cargas pesadas, que si no tienes esto no eres feliz, que si no haces esto no eres feliz. Cuando la verdadera felicidad está en Cristo. Cuando lo verdadero está en el Señor. Porque mire, hermano, fíjese lo que dice acá. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7:37, dice así, hablando Esteban a los judíos. Dice, hablando de Moisés, dice, este es el mismo que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Dice en el 7:38, dice, este es el que estaba en la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió la palabra de vida, oiga, el que recibió la palabra de vida
para transmitírselas a vosotros, palabra de vida, oiga. Y luego fíjese lo que dice más adelante. En el libro de los Hechos, ahí estamos en el libro de los Hechos 7:39, dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, oiga, no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. Dice, en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, oiga, y se regocijaban en las obras de sus manos. Dice la escritura que en su corazón regresaron a Egipto. Y hay mucho creyente, hermano, que está anhelando volverse otra vez a los placeres del mundo. ¿Por qué? Porque aquí no le haya, hermano, la felicidad que supuestamente le hallaba allá. Cuando le digo, en realidad aquí está el verdadero gozo, el gozo eterno, el gozo que va a permanecer, porque lo de allá es temporal. Mire, hermano, todo este pueblo, cuando hacen un censo, y era un pueblo grande, cuando el Señor le dice, haz un censo y cuenta de los 20 años arriba para los que puedan ir a la guerra, y dice en la escritura, hermano, que con ese censo contaron 6,300 y no sé cuántos varones, pero era un pueblo grande, era un pueblo numeroso. Y el asunto es, hermano, de que todos ellos, hermano, tenían en su corazón el volverse a Egipto. Todos. No solo, hermano, eran 2 o 3, no, eran todos. Ese es el problema. Yo le pregunto y me hago esa pregunta, ¿cuál es tu deseo? Porque su deseo, hermano, era regresarse. Cuando habían vivido esclavos, cuando Dios los libertó, porque Dios, hermano, dice que mataron un cordero, se lo comieron en el día de la Pascua, salieron de Egipto, Dios los rescató con mano fuerte, así como te rescató a ti, a mí, porque hubo la muerte de un cordero, que es nuestra Pascua. Dios nos ha libertado de Egipto, porque Él ya murió. Él es el cordero de nuestra Pascua. Pero el asunto está, ¿qué hay dentro de tu corazón? ¿Qué hay dentro de mi corazón? Porque aparentemente, hermano, usted puede ver la vida que ellos llevaban en el desierto, y esto es figurativo porque nosotros también vamos en el desierto, porque dice la Biblia, ¿quién es esa que sube del desierto recostada en el brazo de su amado? Eso es figurativo. Y eso es meramente, hermano, eso meramente, mire, casa. Nosotros estamos como ellos, vamos caminando como ellos. El asunto está, hermano, de que ellos empezaron a encontrar despropósito en el plan de Dios. Dice la escritura que cuando miraron a Faraón, dice que tuvieron miedo. Y le dijeron a Moisés, ¿que no había sepulcros allá en Egipto? Nos ha sacado para morir en el desierto. Hermano, si Dios ya había hecho grandes obras, si Dios ya les había mostrado su poder, así como Dios nos ha mostrado ya lo que ha hecho por nosotros. Cristo ya murió por nosotros. Cristo es nuestra Pascua. Y le digo, el asunto está dentro del corazón, porque yo lo puedo ver a usted, hermano, y usted me puede ver a mí, pero yo no le puedo ver lo que hay dentro de usted. Yo no puedo ver lo que usted está pensando, ni usted puede ver lo que yo estoy pensando, pero Dios sí. Yo no puedo ver lo que usted está deseando, ni usted puede ver lo que yo estoy deseando, pero Dios sí. Ahora dice la escritura que Dios los llevó por el desierto, ¿para qué? Para ver lo que había dentro de ellos. Entonces, hermano, ellos, dice acá, cuando habla Esteban, dice, ellos en sus corazones estaban allá. En realidad no iban siguiendo a Dios. Iban, hermano, porque, pues, ¿qué más les quedaba, por decirlo así? Por eso, hermano, mire, el corazón tiene que ser sincero delante de Dios. Por eso yo comencé con ese pasaje diciendo, hermano, que la verdad nos va a hacer libres.
Nos va a librar, hermano, de lo que deseamos, de los pensamientos, de todas esas cosas que le desagradan a Dios. Amén. Mire lo que dice acá, en el libro de los Hechos, ahí mismo estamos en los Hechos. Entonces fíjese lo que dice aquí, déjeme decirle esto, en el libro de los Hechos 7:41. Dice, en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Y ese es el asunto, hermano, de que le digo, ahora, hermano, muchos creyentes, hermanos, han sido esclavizados en el trabajo porque se gozan en la obra de sus manos. Porque piensan que eso es el verdadero gozo. Porque piensan, hermano, que ese es el propósito, cuando ese no es. Porque le digo, hay quienes, hermano, piensan que el Señor ya los haya sacado, o mejor dicho, piensan que el Señor ya pagó por ellos y que ya son salvos. Y ellos piensan, hermano, que ya el hecho de que el Señor ya haya pagado por ellos, así están bien delante de Dios. Ellos piensan así. Porque ellos, el pueblo de Egipto, hermano, Dios los libertó. Ellos pensaban, hermano, que ya ellos ya no tenían que hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando venía la escasez empezaban a murmurar. Cuando sintieron hambre le dijeron a Dios, danos carne. Queremos carne. Cuando Dios tenía otros planes para ellos. Ellos pensaban, hermano, que los iban a sacar de la tierra de Egipto y ellos ya no iban a hacer nada. Ellos lo que tenían que hacer era creerle a Dios, confiar en Dios, amar a Dios, porque Dios les dice. Hay un pasaje en el libro de Deuteronomio, le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Para eso Dios los había sacado, hermano, para que ellos se enamoraran de su Dios. Para eso usted, a mí, Dios nos ha sacado de Egipto, para que nos enamoremos de Él, del Padre. Pero le digo, ellos, hermano, pensaron, dijeron, no, ya estamos bien, nosotros vamos bien. Así como muchos piensan que están bien. Trabajando, trabajando y trabajando y trabajando, cuando dice la Escritura que todo es afán, todo es vanidad. Ahora le digo, le repito, perdone la redundancia, yo no le he venido a decir que no trabaje. El asunto es que entre más se mete uno, hermano, es difícil de salir. Por ejemplo, se mete uno a adquirir muchas posesiones, hermano, a comprar muchas posesiones, y es difícil, hermano, después dejar eso. Ahora, lo que yo le digo, hermano, que ha habido casos en los que el Señor les ha hecho el llamado y el Señor los ha sustentado. Por ejemplo, el apóstol Otoniel Ríos Paredes, Dios le hizo el llamado y Dios lo sustentó a dejar su trabajo, porque a lo que yo sé del apóstol Otoniel Ríos Paredes, era un doctor, era un cirujano, y no era cualquier cirujano, y era un hombre, hermano, que tenía dinero también. Dios le hizo el llamado, hermano, y Dios lo sustentó. Ahora, por eso le digo, yo no le he venido a decir que usted deje de trabajar, no, hermano. Lo que le he venido a decir es que tengamos cuidado. ¿Qué es lo que nos está trayendo más? Amén. ¿Qué es lo que nos está envolviendo? Porque fíjese lo que dice acá, en el libro de Hechos 7:42, dice así. Dice, pero Dios, oiga lo que dice, esto es interesante, hermano. Dice, hablando Esteban, dice, pero Dios se apartó de ellos, oiga, y los entregó para que sirvieran a los ejércitos del cielo. Dice, como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso fue a mí a quien ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Dice la Escritura que Dios se apartó de ellos porque lo desagradaron. Y me venía a la mente en el caso de Sansón. Usted sabe el llamamiento de Sansón. Dios, hermano, dice que lo escoge desde el vientre de su madre.
dice la escritura que Dios, hermano, el Espíritu empieza a manifestarse en Sansón, pero el asunto está, hermano, de que Sansón, hermano, dice ahí, y esto fue su pérdida, hermano, de que él, hermano, era un hombre que le gustaban las mujeres. Y este hombre, hermano, tenía, hermano, ¿cómo es se me fue la palabra? Tenía deseo. Tenía un deseo, hermano, por las mujeres, que ese deseo, hermano, lo llevó, hermano, a la ruina. Lo llevó, hermano, a su fracaso. Porque usted sabe, dice la escritura, que los filisteos, dice que aconsejaron a Dalila y le dijeron, haz esto, esto, esto y esto. Y usted puede ver el final de Sansón, fue un final trágico. Y también puede ver que Dios se apartó de Sansón en un momento. Dios se apartó de Sansón. Sansón dijo, yo voy a salir de esta, pero hubo un momento en el que Dios ya no estaba con él. Y ese deseo, hermano, que él tenía, lo llevó, hermano, porque mire, él comenzó bien, Sansón comenzó bien, pero su final fue trágico. El final de Sansón fue muy trágico, porque dice la escritura, hermano, que le quitaron los ojos, que lo amarraron con cadenas. Dice la escritura, hermano, que lo pusieron en un molino y dice que lo pusieron a trabajar. De ahí dice la escritura, hermano, que después de eso dice que dijeron los filisteos, traigan a Sansón para que nos divierta. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que te sea quitada tu visión. Dios no quiere que seas, hermano, encadenado con ningún placer. Dios no quiere que seas burla de nadie. Lo que Dios quiere, hermano, que tú y yo seamos libertadores, porque ¿cómo vamos a liberar a alguien si nosotros somos esclavos? Todavía. ¿Cómo? Por eso Dios nos quiere liberar. Por eso, hermano, ellos dijeron, pues ¿de qué nos vas a liberar? Así como muchos ahorita estarán diciendo, pues ¿de qué quieren que sea libre? Es necesario que busquemos, que le pidamos a Dios, Señor, sácame todo lo que te desagrada, para que seamos verdaderamente libres y para así poder liberar a otros. Porque, por ejemplo, hermano, ¿cómo yo le voy a decir a alguien, Dios te quiere liberar de la tristeza cuando hay tristeza en mi corazón? ¿Cómo le voy a decir, hermano, a alguien, hermano, Dios te quiere liberar de... Ahora es muy frecuente, hermano, esa enfermedad, ¿cómo se llama? La depresión. Cuando sí hay depresión. Dios nos quiere liberar de eso, de todas esas cosas. Y por eso le digo, yo no le puedo ver a usted su corazón, lo que hay dentro. Pero Dios sí. Dios sí lo puede ver. Y hermano, en el caso de los del pueblo de Israel, de los que Dios saca de Egipto, en el caso de este pueblo, aparentemente, hermano, no se veía lo que había en ellos. Pero en el libro de Deuteronomio, parece que es en el capítulo 18, dice, hermano, que ahí se evidenció lo que había en ellos. Dice, yo los llevé por ahí para ver qué había adentro. Por eso a veces Dios permite que pasen cosas para ver qué hay dentro. Para ver qué hay dentro. Porque le digo, hermano, este Sansón tenía deseos. Y ese deseo, hermano, lo llevó a la ruina. ¿Qué deseos tienes tú? ¿Qué deseos tengo yo? ¿Cuál es tu deseo? Amén. ¿Cuál es mi deseo? Entonces fíjese lo que dice más adelante. Acá, en el libro de Primera de Corintios, en Primera de Corintios dice, en el capítulo 10 y en el versículo 1 dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Entonces lo que le quiero decir acá
es que aquí dice la escritura que dice todos fueron bautizados, todos. No quedó ninguno que no haya sido bautizado. Dice acá, dice todos comieron el mismo alimento espiritual, todos, no hubo ninguno. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. A todos se les dio. Ahora, en nuestro caso, todos nosotros hemos sido, hermano, en Cristo Jesús están todas estas cosas. En Cristo Jesús se reciben estas cosas. Ahora dice acá que Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Y ese es el asunto. Ese es el asunto. ¿Por qué piensa usted que Dios se desagradó de la mayor parte de ellos? Ayúdeme. Porque no le creyeron. Porque no le creyeron. Y esa actitud, hermano, estaba dentro de ellos. Eso estaba dentro de ellos. Le hallaron despropósito a los planes de Dios. Y solo 2 fueron los que sí le creyeron. Hay un pasaje, hermano, en el libro es Deuteronomio. Déjeme si lo encuentro acá. Deuteronomio, por eso me traje mi Biblia y si me acompaña ahorita Deuteronomio. Déjeme ver. Está en Deuteronomio, capítulo 1, si me acompaña ahí con su Biblia, o su tableta, su teléfono, lo que usted tenga a la mano. Si me acompaña a Deuteronomio 1, cuando lo tenga me dice amén. Y en el 34, ¿lo tiene? Deuteronomio 1:34 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, que aquí puse unas notas, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Oiga lo que dice acá, en el 36, dice, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros le sigamos fielmente. ¿Para qué? Para que nosotros seamos partícipes de las bendiciones, de las promesas que Dios nos ha hecho. Porque dice acá, hermano, que cuando Caleb, dice que cuando comienzan a conquistar la tierra prometida, usted puede ver la actitud de este hombre que le creía a Dios, que confiaba en Dios. Y dice en la escritura, hermano, que en una ocasión le dice a Josué, dame esa tierra que la quiero conquistar. Dice, porque todavía soy de 80, pero me siento como de 40. ¿Por qué? Porque este hombre tenía su confianza en Dios. Porque este hombre sí le había creído a Dios. Porque este hombre sí había hallado, hermano, el propósito por el cual Dios los había sacado de Egipto. Por eso Dios, hermano, no quiere, hermano, que nosotros vayamos caminando y todavía con nuestro corazón deseando aquello de lo que Dios ya no quiere, de lo que Dios les desagrada. Porque dice la escritura que Dios no tienta a nadie, sino que uno es tentado y seducido por la concupiscencia que hay dentro de uno. Dice, y esa concupiscencia dice que te lleva, hermano, a cometer pecado. Por eso le digo que hay que tener cuidado con lo que deseamos. ¿Qué es lo que estamos deseando hoy en estos días? Porque ellos deseaban volver a Egipto. En su corazón deseaban, hermano. En el capítulo 14 dice, hermano, en el capítulo 14 del libro de Deuteronomio, hermano, dice, levantemos un capitán para que volvamos a Egipto. Nos acordamos de allá cuando, mire, andábamos bailando, andábamos haciendo esto, andábamos tomando, nos acordamos de aquello, pero eran esclavos. Eran esclavos. Y ellos querían volver. Ese es el problema, que ellos querían volver.
Ese es el problema. Hermanos, se acordaban de aquello, se acordaban de lo que comían, se acordaban, hermano, de lo que hacían. Y hermanos, se acordaban de tantas cosas, pero no se acordaban de que eran esclavos. ¿Por qué? Porque dentro de ellos, hermano, había ese deseo. Se les había olvidado que habían sido esclavos y maltratados, oprimidos por el faraón, que les ponían cargas pesadas. Ese es el asunto. Mire lo que dice más adelante. En el 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, dice, constituyen a un solo cuerpo. Así también, dice, así también es Cristo. Oiga, dice, pues por un mismo espíritu todos hemos sido bautizados, oiga, en un solo cuerpo, ya sea judíos o griegos o esclavos o libres. Y a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu, oiga, a todos. Porque Dios no hace excepciones. A todos Dios nos da. Dios no hace excepciones. Entonces no hay excusa. Entonces fíjese lo que dice más adelante. Y aquí yo le puse, hermano, el contexto del pasaje que habíamos visto, porque fíjese que le quiero compartir algo que está acá, del primer versículo que le puse en pantalla, y este es el contexto, parte del contexto. Dice Juan 8:31, dice así. Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y aquí hay un punto que hay que tocar. Aquí les está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente van a ser mis discípulos. Hay unas versiones, hermano, donde dice, si ustedes obedecen a mi palabra, verdaderamente van a ser mis discípulos. Si obedecen, si permanecen, verdaderamente. Entonces, ponga atención a esto, a este punto. Dice, y conocerán la verdad, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, en el 33, de lo que ya hemos visto, dice, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete, oiga, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre, punto. Así que, si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Dice, sé que sois hijos de Abraham, y sin embargo procuran matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Dice, yo hablo lo que he visto con vosotros, con mi padre, vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de Abraham, vuestro padre. Entonces le digo, ellos decían que eran descendientes de Abraham, pero sin embargo, hermano, dentro de ellos, hermano, había ira. ¿Por qué? Porque dice que el Señor les dice, ustedes me quieren matar porque les estoy diciendo la verdad. Ustedes tienen que ser libres de la ira. La verdad los va a hacer libres. Y Él es la verdad. Cristo es la verdad. Dice, y van a conocer la verdad que es Cristo, y Cristo nos va a hacer libres de todo de lo que necesitamos ser liberados. De todo. De todo. Porque Él les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían. Si ustedes fueran hijos de vuestro padre, porque Él le dice, yo soy hijo de Dios. En otras palabras, pues. Pero dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían, porque Abraham no haría estas cosas. Pero se están engañando, no son libres. Y ese es el asunto de que uno puede autoengañarse, pensando que está uno bien. Pensando que está bien, que no necesita nada, como se nos decía ayer. Estamos bien, no necesitamos nada, tengo esto, tengo aquello, y estoy bien. Pero el asunto está que ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Qué estamos escondiendo? En el capítulo 7 del libro de Josué, hay un asunto, hermano, donde
dice la escritura que cuando ellos conquistaron a Jericó, dice, hermano, que el Señor les dijo que no tomaran de ninguna cosa de ese, porque era anatema de la conquista, de lo que iban, todo lo que ellos iban a obtener de esa conquista. Y dice la escritura, hermano, que Acab, bueno, en el capítulo 7 usted lo encuentra. Ahí dice la escritura, hermano, que Dios les mandó que no tomaran de ese anatema. O sea que eran cosas, hermano, usted sabe, lingotes de oro y todo lo que de la conquista, lo que obtenían antes en la conquista. Entonces, hermano, el caso es de que este hombre dice que lo miró, lo deseó y le gustó. Porque había un problema dentro de él. Y entonces Dios ya les había dicho, no vayan a tomar eso. Dios ya les había dicho, no hagan eso. Así como Dios nos dice, no hagas eso. No hagas esto, no hagas aquello. Como nos lo dice la escritura, pues. Pero lo que le quiero decir es de que Dios les dijo, no hagas eso. Y entonces usted si va al capítulo 7 ahí de Josué, Acán, con la N, Acán. Entonces dice la escritura que él lo vio, lo deseó y dice que lo agarró y se lo llevó para su casa. Y dice que se lo escondió en su carpa. Y lo que yo le quiero decir es esto. ¿Qué es lo que nosotros escondemos? ¿Qué es lo que nosotros escondemos? Dios lo está mirando. ¿Qué es lo que usted esconde? ¿Qué es lo que yo escondo? Porque le digo, él tenía esos deseos que iban en contra de la voluntad de Dios. Porque mire, él se lo lleva, lo esconde y de ahí dice que ¿cómo se dice? Se vino otra guerra, tuvieron otra guerra, que no me recuerdo con quién fueron, parece que fue con los amalecitas, no me recuerdo con quiénes. ¿Con quién? Con Jai, que era un pueblo menor, ¿verdad? Mira, ahí están los ancianos que sí leen la Biblia, gloria a Dios. Entonces dice que fue este pueblo, dice la escritura, que era un pueblo, hermano, que era más pequeño. Y dice que los hicieron correr, hermano, ese es el asunto, que los hicieron huir. Entonces dice, hermano, ahí si usted lee ese capítulo, que si lo puede leer en su casa, capítulo 7 de Josué, dice ahí que Josué, hermano, se postró y le dijo, ay Señor, mejor nos hubiéramos quedado allá, a aquel lado del río, porque ¿qué van a decir aquellos que nos sacaste para que fuéramos esclavos? Y todas las cosas que ahí dice Josué. Entonces le dice Dios, ¿por qué te postras, Josué? ¿Por qué haces eso? En otras palabras, ¿por qué estás haciendo eso? Pues dice, mira, que estos que son así, no lo dice así, pero dice, no, estos nos han vencido y son menores que nosotros. Entonces le dice el Señor, es que hay pecado en ustedes. Y hay un pecado oculto. Por eso hoy le viene a decir el Señor, ¿qué pecado oculto hay ahí? Que no te deja vencer, que no te deja que obtengas la victoria. ¿Por qué? Porque ellos fueron vencidos y Dios quiere que nosotros no seamos vencidos por el pecado. ¿Pero por qué vence el pecado? ¿Por qué? Porque hay algo oculto ahí. Porque el Señor le dice, mira, ahí hay algo oculto y tienes que buscar qué es lo que está pasando. En otras palabras. Y usted sabe, hermano, que dice, mañana tienes que buscar eso. Y entonces usted sabe la historia, que encuentran el mal que estaba ahí. Una vez, hermano, que sacan ese mal, que lo desarraigan, entonces viene la victoria. Entonces Dios quiere desarraigar ese pecado que está oculto. Por eso, hermano, David le decía, líbrame de los pecados que están ocultos en mí. Líbrame.
Aún le dice David, escudriña mis riñones. Porque aparentemente, hermano, nosotros podemos estar libres. Perdónenme que sea así, pero yo no sé por qué hago esto. Pero aparentemente, hermano, nosotros podemos estar libres. Pero en realidad hay cosas ocultas que a Dios le desagradan. Y por eso no somos libres en su totalidad. Por eso no tenemos libertad. Por eso a veces vienen, hermano, fracasos. Por eso a veces vienen derrotas. Por eso muchos cristianos, hermanos, se apartan. Porque el pecado los vence, los toma esclavos. Porque escondieron pecado en ellos. Hubo cosas ocultas que no quisieron renunciar a ellas. No le pidieron a Dios que Dios las desarraigara. Y hoy el Señor quiere sacar ese pecado. El Señor quiere darnos la victoria. El Señor quiere, hermano, que seamos victoriosos. Usted sabe, hermano, la vida de Josué, hermano. Dios lo levantó y Dios estaba con él. Así como Dios está con usted y conmigo. Dios es fiel a su promesa. Y Dios va con nosotros. ¿Acaso Dios no iba con el pueblo de Israel? Dios iba con ellos, hermano. ¿Acaso Dios no les proveyó en el desierto? Dios les proveyó. ¿Acaso Dios no nos ha proveído? Dios nos ha proveído. Por eso el Señor les dice a aquellos, ustedes necesitan ser libres. Porque, hermano, aquellos tenían costumbres que en realidad no los beneficiaban en nada. Había cosas que, por ejemplo, los fariseos tenían que lavarse las manos y un montón de cosas que no les beneficiaban. Tenían que creer en aquel que verdaderamente los podía hacer libres. Y es Cristo. Cristo es el que verdaderamente nos puede hacer libres. Entonces el asunto es de que necesitamos creerle. Porque el fracaso del pueblo de Israel es de que no le creyeron. Y fíjese que Dios les proveyó. Dios les dio alimento, Dios les dio vestido, porque dice la Escritura que Dios les había dado vestido. Pero aún así dice que Dios no se agradó de ellos. Y eso se nos ha dicho. Lo han mencionado los hermanos que han predicado. Lo han dicho en otras ocasiones. Dios no se agradó de ellos. Entonces el que uno tenga, hermano, lo que uno necesita, no quiere decir que Dios esté agradando de nosotros. El Espíritu es el que va a dar testimonio, hermano. Porque dice la Escritura que el Espíritu es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces el Espíritu es el que le va a dar testimonio a usted y me va a dar testimonio a mí de que somos hijos. El Espíritu es el que nos va a dar testimonio de que estamos agradando a Dios. Por eso es necesario pedir. Ya no pida, hermano, por más dinero. Es que el asunto ya se va a acabar, de verdad. Las cosas como se están mirando, hermano, mire así que se va a acabar el asunto. Que se va a soltar algo que la verdad no sabemos qué se va a soltar. Bueno, sí, los que saben, ¿verdad? Pero dice Santiago, dice, vosotros pedís, pero pedís mal. Porque piden para gastárselo en sus propios placeres. Dicen los evangelios, y vosotros que vosotros padres que sois malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. Entonces, mire, si yo le soy sincero, yo, por ejemplo, en mi trabajo, yo tengo un problema ahí en mi trabajo porque a veces el trabajo sube y pues tenemos buena ganancia, pero a veces baja y ya no hay ganancia. Entonces, yo le digo al Señor, y eso me vino en la mañana, que le di una repasada a esto, al tema este. Así pues yo le he venido pidiendo así en mi mente o así le digo, Señor, que tenga un buen trabajo y así va. Pero me vino esto.
Y el Señor me decía, ¿por qué no pides mejor la llenura? O sea, porque eso es constante. Tenemos que estar constantemente pidiendo para que en su momento venga la llenura y Dios nos obre en nosotros. Por ejemplo, viene la llenura y uno puede profetizar. Viene la llenura y uno puede hablar en lenguas. Viene la llenura y uno puede, hermano, hablar de parte de Dios. Todas esas cosas, amén, en la llenura. Entonces me venía eso, ¿por qué no? ¿Por qué en vez de estar pidiendo allá, mejor no pides acá? Y ya después puede, si Dios quiere, viene lo aquello. Pero el asunto está de que primero queremos esto. Ponemos primero lo externo cuando debería de ser primero lo interno, lo espiritual, lo verdadero. Ponemos primero lo material y todo aquello que es pasajero cuando debería de ser primero lo espiritual. Y la Escritura lo dice en el libro de Mateo capítulo 6, que no nos preocupemos, sino que busquemos primero. Pero el asunto está de que como hay muchas cosas, por eso le digo, necesitamos ser libres. Que la verdad nos haga libres. ¿Para qué? Para que sepamos qué es lo que Dios quiere hacer en usted y en mí. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el llamamiento? Porque Dios quiere, hermano, que nosotros también seamos libertadores. Por eso le digo, ¿cómo vamos a liberar a alguien si nosotros todavía estamos ahí patinando, como dicen alguien por ahí, o batallando? ¿Verdad? Entonces fíjese lo que dice acá. En el libro de Juan, en Juan capítulo 1 y en el versículo 29 dice, al día siguiente, hablando Juan, dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque ciertamente Él es el que nos puede limpiar de toda maldad, de todo pecado, Cristo. Entonces fíjese lo que dice ahí, oiga lo que dice, el pecado del mundo. Y lo que dice acá en el libro de Isaías, en el capítulo 61:1 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Oiga, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Para eso Dios, para eso el Señor ha venido, hermano, para liberarnos. Para eso el Señor. Usted puede ver el caminar de Cristo y usted puede ver, hermano, todo lo que Él hizo en los evangelios. Y ciertamente el Espíritu de Dios estaba sobre Él. Por eso dice la Escritura que nosotros necesitamos ser llenos, ungidos. A nosotros se nos dieron unos temas, hermano, que les compartimos y hablaba, hermano, de los 7 espíritus, de la esencia, de la unción. Y entonces para eso viene, hermano, la llenura. ¿Para qué? Para que el Señor nos haga libres. Para que seamos libres. Amén. Entonces fíjese lo que dice acá en el libro de Lucas, capítulo 4 y versículo 18, y ahí lo dice también, porque vemos el Antiguo Testamento que era una promesa y acá se cumple. Entonces dice en el capítulo 4, 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperar, dice, y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Oiga. Dice, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y para poner en libertad a los oprimidos, a los que están en cárcel. Porque le digo, externamente nosotros estamos bien, pero ¿qué dentro de nosotros? ¿Qué dentro de nosotros? Porque el Señor sí podía ver lo que había dentro. En una ocasión dice que Él miró lo que había dentro de ellos. Dios sí puede ver lo que hay dentro de usted. Asincerémonos con el Señor. Y que el Señor, hermano, quite eso que
necesitamos que quite, amén. Entonces fíjese lo que dice acá, ya casi voy terminando. En el libro de segunda de Pedro, capítulo 2 y 18, ahí en el encabezado, cuando usted va al libro, a este capítulo, en el capítulo 2, y en el encabezado dice que los falsos profetas y los falsos maestros. Y aquí, hermano, está hablando, dice así, dice en el 2:18, dice, pues, dice, hablando con arrogancia, hablando de los falsos, dice, hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Y luego oiga lo que dice en el 19, les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Dice, pues, oiga lo que dice aquí. Dice, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Oiga. Dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, oiga, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Entonces dice en la Escritura que uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Por eso yo le dije, ¿qué deseos tenemos? ¿Qué pensamientos hay dentro de nosotros? Porque aquí dice, uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Y en otros versículos, hermano, dice, hermano, que dice que unos son esclavos del pecado, pero otros, hermano, dice la Escritura que ellos, hermano, son liberados para la justicia. Porque el fruto de ellos es la justicia. Mire, lo que también le quiero decir, hermano, es de que en sentido figurado, nosotros tenemos que ser esclavos de Dios. En sentido figurado, oiga, en sentido figurado. ¿Por qué? Porque un siervo, hermano, tiene su paga. Un siervo recibe su paga, recibe su salario. Pero un esclavo, no. Un esclavo, hermano, está ahí a la orden de su amo. Y en unas versiones, hermano, a Pablo lo catalogan como esclavo, porque en unas versiones dice esclavo de Jesucristo. O sea que ya no está, hermano, a su voluntad. Ya no está para hacer lo que se le da la gana, sino está para obedecer. Por eso le digo que nosotros necesitamos ser libres para llegar a obedecer, para llegar a hacer la voluntad de nuestro amo, que es Cristo, en sentido figurado. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a, hermanos, a hacer lo que nosotros pensamos que está bien. Eso está bien y pues yo creo que está bien. Por ejemplo, le digo, hay muchos que dicen que el que no llegar o el no hacer, por ejemplo, eso está bien. Por ejemplo, le digo, usted y yo, también yo me hago esa pregunta. Usted y yo buscamos a Dios todos los días. Todos los días, no un día específico. O sea, yo le hago esa pregunta, pero también me la hago. Usted y yo buscamos a Dios todos los días. Lo deseamos todos los días. Anhelamos comunión con Él todos los días. Hagámonos esa pregunta. Amén. Porque uno es esclavo de aquello que lo ha vencido, ya sea para bien o ya sea para mal. Para bien o para mal. Entonces fíjese lo que dice acá. En 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 14 dice así. Dice, pero el entendimiento de ellos, hablando del pueblo de Israel, dice, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues hoy en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Dice, pero cuando alguno se vuelva al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, oiga lo que dice aquí en el 17. Segunda de Corintios 3:17. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dice, pero nosotros todos,
con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria, dice, como por el Señor el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y fíjese lo que dice acá, y con esto termino. Dice, por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si andas conforme al Espíritu, ahí hay libertad. Dice acá, pero si dice, y le puse en otra versión, perdón, aquí le puse en el 8.2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que la ley del Espíritu nos liberta del pecado. Porque ya no vamos a andar conforme a la carne. Vamos a andar conforme al Espíritu. Porque dice que si ponemos la mente en las cosas de la carne, dice que eso desagrada a Dios. Y esa es una total realidad. Por eso ellos, hermano, desagradaron a Dios, porque solo estaban pensando, hermano, en las cosas externas, el pueblo de Israel. Por eso lo desagradaron, todos, nomás dos, pues. Dos lo agradaron porque sí le creyeron y estaban pensando en lo que venía, en aquello donde Dios los llevaba, hermano. Porque aquellos ni siquiera pudieron, bueno, sí le reconocieron la tierra y todo aquello, pero no entraron. No entraron a la tierra prometida. Dice que la mayor parte de ellos quedaron ahí en el desierto. Y dice la escritura que la novia dice que también huye al desierto, donde es sustentada. ¿Pero por qué? Porque se queda parte de. Y unos sí se van, los que le creyeron a Dios. Esos sí son partícipes de lo que Dios ha preparado. Entonces aquellos se quedaron allá, pero los otros sí participaron de la promesa, de la tierra donde fluía leche y miel. Si le creyeron y dijeron, Dios está con nosotros, no, hombre, estos no son nada. Eso es lo que dijo ¿cómo se llama este hombre? Caleb. Dijo, Dios está con nosotros, porque aquellos dijeron, no vamos a poder. Y Caleb dijo, Dios está con nosotros, estos no, ahorita los hacemos pan y nos los comemos. Es que ese hombre sí le creyó a Dios, sí le creyó a Dios. Entonces fíjese lo que dice acá, en el 8.2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. En el 8.2, que se lo puse en la versión lenguaje actual, dice, ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, oiga, y nos ha libertado del pecado y de la muerte. Y luego fíjese lo que dice en el 3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios hizo enviando a su propio Hijo, oiga, en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, es necesario, hermano, es necesario que nos pongamos a cuentas delante de Dios y que Dios nos escudriñe qué está ahí adentro. Con esto termino. Y le ruego a Dios, hermano, que el Señor le haya hablado, le ruego a Dios que el Señor le haya hablado a su corazón y que primeramente Dios, que nosotros, hermano, podamos ser libres. Si alguno de nosotros, hermano, tiene algún, digámoslo así, un vicio, si alguno de nosotros tiene malos pensamientos, malos deseos, si en alguno de nosotros hay algo oculto que no lo hemos querido soltar, que Dios nos libere, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y hay una ventaja, hermano, que nosotros tenemos, y esa ventaja, hermano, que nos beneficia en gran manera es el arrepentimiento. Nosotros tenemos esa grande ventaja de parte de Dios,
que si nosotros pedimos perdón, dice la Escritura que Dios es misericordioso para perdonarnos. Entonces, si nosotros, hermano, en algún momento sentimos que hemos ofendido a Dios, o si sentimos que le hemos fallado, tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Amén. Acompáñenme a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Y te pido, Señor, que esta palabra, Señor, no caiga a tierra. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, quede, Señor, en las tablas de nuestro corazón. Y que nos recordemos, Señor, de ese pueblo, Señor, que no solo veamos, Señor, en lo que ellos fallaron, sino que podamos ver, Señor, en lo que nosotros estamos fallando. Que nosotros lo tomemos como ejemplo, como lo dice tu palabra, y que podamos ver, Señor, nuestro caminar, que podamos escudriñar el caminar, Señor, en estos días en los que estamos viviendo, Padre. Y que podamos, Señor, Padre Santo, arrepentirnos, que podamos ponernos a cuentas, Padre. Sé tú, Señor, nuestro libertador. Sé tú, Señor, el que nos libere, Señor, de toda opresión. Ayúdanos, Señor, líbranos, Señor, de ser llevados cautivos. Líbranos, Señor, de ser cautivos de este mundo. Líbranos, Señor, de ser esclavos de este mundo, de ser oprimidos por este mundo. Líbranos, Señor, de las cargas pesadas que impone este mundo. Líbranos, Señor, Padre Santo, del pecado, Señor. Líbranos de caer esclavos del pecado, Señor. Lejos esté de nosotros, Padre, el apartarnos de ti. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor, para ser partícipes, Señor, de tus promesas. Para ser partícipes, Señor, de esa tierra prometida, de esa patria celestial de la cual hemos sido llamados. Que nuestra visión, Señor, sea la patria celestial. Que nuestra visión, Señor, sea, Señor amado, el estar contigo para siempre, el estar a tu lado, el ser partícipe, Señor, de lo que tú has preparado, ser partícipes de esa morada eterna, Señor, que tú has preparado. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, líbranos de todo pecado oculto. Líbranos, Señor, de todo pecado oculto, Padre, y revélanos si hay algo oculto dentro de nosotros que te desagrada, que te está desagradando, Señor. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que se dieron cita el día de hoy. Bendícelos, Padre. Prospéralos, Señor. Dale, Señor, conforme a tu misericordia, Padre. Provee conforme a tu misericordia, Señor. En la necesidad, Señor, de sanidad, Señor, provee sanidad. Trae sanidad, Señor, a aquellos que lo necesiten. En el nombre de Cristo Jesús. Libera, Señor, a todo aquel, Señor, que esté pasando por alguna, Padre, opresión. Libera, Señor, a todo aquel, Padre, que esté pasando, Señor, por alguna tristeza. Libera, Señor, a todo aquel, Señor, que esté pasando por alguna depresión. Libera, Señor, a todo aquel, Padre, a toda aquella, Señor, que esté pasando, Padre, por toda clase de opresión, cualquiera que sea, Señor. Ve tú la necesidad, Señor. Ve tú la necesidad y trae libertad. Y que cada uno de nosotros pueda reconocer, Señor, que necesitamos ser libres. Que no nos acomodemos pensando, Señor, que ya somos libres en su totalidad, sino que necesitamos ser libres por ti, por tu verdad, por tu espíritu. Libéranos, Espíritu de Dios, libéranos, trae libertad a tu pueblo. Trae libertad, rompe con toda cadena de esclavitud. Rompe, Espíritu Santo, con toda cadena, con todo yugo de esclavitud. Rompe, Señor, con todo pensamiento negativo. Rompe, Señor, con todo pensamiento, Señor, que nos ha venido a traer cautivos, Padre. Todo pensamiento que te ha venido desagradando, Señor, desarráigalo desde la raíz, Señor. Toda planta mala que tú no has sembrado, Señor, desarráigala desde la raíz. Toda semilla que tú no has sembrado, Señor,
Padre Santo, desarráigala de la raíz. Limpia el corazón, Señor. Limpia el corazón, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Limpia nuestros corazones. Que haya un corazón limpio delante de ti. Que haya un corazón sincero delante de ti. Que ya no nos escondamos tras una apariencia engañosa, Señor. Que ya no nos escondamos, Señor, pensando, Señor, que tú no sabes las cosas, sino tú sabes todo, Señor. Tú lo conoces todo, Señor. Porque la palabra dice que si yo me escondiera en las piedras, si yo me escondiera debajo de las piedras, ahí me hallarías. No podemos ocultar nada delante de ti. No podemos ocultar nada, Señor. Es por eso que te necesitamos a ti, Señor. Es por eso que nuestra alma anhela de ti. Es por eso que necesitamos de ti, Espíritu Santo de Dios, para ser libres en su totalidad. Llévanos a esa libertad, Señor, de los hijos de Dios. Llévanos a la libertad. Espíritu Santo, llévanos, llévanos. Llévanos, Espíritu de Dios, para que seamos libres. Espíritu de Dios, libera a tu pueblo, Señor. Libera a tu pueblo, Señor. Libera a tu pueblo. Te anhelamos, Señor. Gracias, Padre. Lleva con paz y bendición a cada uno de mis hermanos, Señor. Que esa palabra, Señor, que fue impartida, Señor, que en nosotros, Señor, dé fruto al 100%, Señor. Que no regrese vacía, sino que regrese con frutos, porque ya nos rendimos delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser sinceros, Señor. Ayúdanos a ser leales delante de ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, llévalos con paz y bendición, que tu Espíritu Santo los acompañe de día y de noche, que tu palabra sea nuestro meditar las 24 horas del día, Señor, que esa palabra se haga rema, que esa palabra se haga viva en nosotros, Señor, y que nunca nos apartemos de tu ley, Señor. Bendice los trabajos de cada uno de ellos. En tus manos entregamos esta semana, que tu Espíritu nos guíe, nos lleve con paz y bendición todos los días, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, hermano, y lo lleve con paz a su casa. Solo les quería